Saludos cordiales a todos. Hoy día voy a hablar sobre la planificación curricular anual PCA y su estructura. De acuerdo con Costa 2017, la planificación curricular anual PCA debe estar en armonía con la planificación curricular institucional PCI, ya que es un documento clave que detalla los contenidos a enseñar durante el año escolar. Este documento, que representa el segundo nivel de concreción curricular, debe ser el producto del esfuerzo conjunto de autoridades y docentes de diversas áreas como matemática, lengua y literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística, lengua extranjera, áreas técnicas, expertos profesionales y docentes de educación inicial. Barba Ponce 2015 señalan que la planificación curricular anual PCA es un documento primordial que ofrece una visión general de los contenidos a trabajar durante el año escolar. Este documento debe ser elaborado por todos los docentes del área y servirá como guía para las planificaciones de aula adaptadas al contexto, necesidades e intereses de los estudiantes y registradas a través de Educar Ecuador según la normativa vigente. Aranda 2007 explica que un plan operativo es una derivación detallada del plan general que incluye proyectos y subproyectos con información principal para su diseño, gestión y evaluación. Esto se relaciona con la planificación curricular anual porque esta planificación se compone del plan de estudio de cada área del conocimiento dividida en bloques de contenido, facilitando el proceso de enseñanza tanto para docentes como para estudiantes. Además, está organizado y listo para ser implementado en las aulas. Antes de crear la planificación curricular anual PCA, siguiendo las pautas de la planificación curricular PCI, sobre todo en lo que respecta a los contenidos de aprendizaje, es crucial que los profesores organizados por grados, cursos o áreas definan los contenidos que se enseñarán a cada grupo de estudiantes. Por lo tanto, es fundamental responder a estos contenidos de aprendizaje. Cada institución educativa definirá qué herramienta e instrumento se utilizará para esta descomposición y esta herramienta servirá como guía para establecer las unidades de planificación curricular PCA. El plan curricular anual PCA es un documento que los docentes deben preparar al comienzo del año escolar, asegurándose que esté en sintonía con la planificación curricular institucional en el formato proporcionado por el Instructivo de Planificaciones Curriculares del Sistema Nacional de Educación, Ministerio de Educación 2017. El PCA incluye secciones que deben completarse según las características de cada institución, siguiendo ciertas directrices establecidas. Estructura de la planificación curricular anual. Datos informativos. Se pone la información de identificación de la información de la institución educativa, el nivel de educación, los nombres de los docentes que están creando la planificación. Además, debe incluir el área que se refiere a las áreas que se refieren al currículo de la educación básica y bachillerato, como lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física y educación cultural y artística.
También incluye las áreas de formación profesional del bachillerato técnico y complementario como agropecuario, deportes, industrial, servicios y artes. En las instituciones del sistema intercultural bilingüe se deben incluir las áreas específicas de esta planificación. En primer grado de educación general básica, todas las áreas están integradas por lo que se indicará el currículo integral. En el subnivel de preparatoria se utiliza un currículo integral, organizado por ámbitos de desarrollo y aprendizaje. Las actividades diarias se organizan en experiencias de aprendizaje que estimulan las habilidades de los 7 ámbitos de desarrollo y aprendizaje. Este currículo está articulado con el enfoque del nivel de educación inicial. En educación inicial, el currículo tiene un enfoque de currículo integrador y se organiza por ejes y ámbitos de desarrollo, no por asignaturas. Asignatura se refiere a las materias o especialidades que forman parte de una área y no aplica para educación inicial ni para preparatoria, excepto educación cultural y artística y educación física. Grado curso. Se debe indicar el grado o curso al que corresponde la planificación. En educación inicial se debe especificar el grupo de edad al que va dirigida la planificación, de 0 a 1, de 0 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5 años. Tiempo. Se detalla cómo se distribuye el tiempo de enseñanza siguiendo las pautas del currículo y las normas de la institución educativa. Los puntos claves son: carga horaria semanal, indica cuántas horas a la semana se dedican a cada asignatura, según lo establecido en el currículo y por la institución. Es importante recordar que en primer grado el currículo integral tiene una carga horaria de 25 horas dedicadas a experiencias de aprendizaje en lugar de asignaturas específicas. En el subnivel de preparatoria, primer grado de educación general básica, se sigue un currículo integral organizado por áreas de desarrollo y aprendizaje. Las 25 horas pedagógicas se utilizan para actividades diarias como actividades iniciales, finales, de lectura, dirigidas y rutinas que fomentan las habilidades de los 7 ámbitos de desarrollo y aprendizaje. Este enfoque está en línea con el currículo de educación inicial. En este nivel es fundamental seguir las orientaciones metodológicas establecidas en el currículo de educación inicial. Número de semanas de trabajo. Se deben considerar las 40 semanas establecidas por el Ministerio de Educación. Tiempo para evaluaciones e imprevistos. Se debe asignar un número de semanas para evaluaciones y posibles imprevistos dependiendo de cómo esté organizada la institución. Total de semanas de clase. Este es el resultado de restar al número total de semanas de trabajo las semanas destinadas a evaluaciones e imprevistos. Total de periodos. Se calcula multiplicando la carga horaria semanal por el total de semanas de clases. Objetivos generales. Objetivos del área. Estos son los objetivos amplios que el currículo nacional establece para cada materia en los niveles de básica, bachillerato en ciencias y educación intercultural bilingüe. También incluye los objetivos específicos para los módulos del bachillerato técnico y complementario. En el caso de educación inicial, aquí se deben indicar los objetivos correspondientes a ese subnivel.
Objetivos del grado curso son los objetivos que cada institución educativa propone, siempre en concordancia con las directrices nacionales y teniendo en cuenta las edades de los estudiantes. Para los niveles de básica, bachillerato en ciencias y educación cultural bilingüe, estos objetivos se derivan de los objetivos del área adaptados a cada subnivel según el currículo nacional. En el bachillerato técnico y complementario deben ser una especificación de los objetivos del área. Este apartado no es aplicable en educación inicial. Ejes transversales valores son los valores y principios que cada institución educativa selecciona para orientar su labor basándose en el concepto del buen vivir y en su propia identidad, misión y contexto institucional. Desarrollo de unidades de planificación. Se ofrece una visión general de las unidades que se abordarán a lo largo del año escolar. El número de unidades es determinado por el equipo docente, adaptándose a los contenidos específicos de cada grado o curso. Los elementos clave son: título de la unidad, es el nombre que identifica la unidad. En educación inicial y primer grado de educación general básica se corresponden con el título de la experiencia de aprendizaje. Objetivos específicos de la unidad de planificación. Educación inicial y primer grado de educación general básica los define el docente y se corresponden con los objetivos de las experiencias de aprendizaje. Educación general básica y bachillerato en ciencias los determina el equipo de docentes. Bachillerato técnico y complementarios, en estos casos se denominan objetivos de las unidades de trabajo y también son definidos por los docentes. Educación intercultural bilingüe están determinados en el currículo específico de este sistema. Contenidos. Educación inicial corresponden a las destrezas Cada docente selecciona las destrezas del currículo que se articulan con las experiencias de aprendizaje propuestas, subniveles de la educación general básica y nivel de bachillerato en ciencias. Corresponden a las destrezas con criterios de desempeño que el docente o el equipo de docentes desagregan en función de lo propuesto en el PCI y en la articulación con lo establecido en el currículo nacional. Bachillerato técnico y bachilleratos complementarios corresponden a las competencias y son los docentes quienes las organizan en las unidades de trabajo. Educación intercultural bilingüe corresponden a los saberes y conocimientos que se proponen en el currículo de este sistema. Orientaciones metodológicas. En los niveles de educación inicial, básica y bachilleratos, ciencias, técnico y bachilleratos complementarios, las orientaciones metodológicas son propuestas por los docentes. Estas describen las actividades generales que se llevarán a cabo por los estudiantes para abordar los contenidos de la unidad de planificación. Estas orientaciones sirven como guía para planificar las actividades al desarrollar la unidad didáctica, experiencia de aprendizaje, unidad de trabajo. En el sistema de educación intercultural bilingüe, estas orientaciones se plantean en unidades integradas propuestas desde el nivel central. En esta sección también se incluyen las estrategias para desarrollar los planes de mejora. Evaluación son los criterios que se utilizan para medir el progreso de los estudiantes en cada unidad de aprendizaje. En educación inicial, los criterios los define el docente en relación con las destrezas. En básica y bachillerato corresponden a los criterios de evaluación y los indicadores propuestos en el currículo nacional. Los indicadores deben estar
desglosados en relación con las destrezas con criterios de desempeño que se trabajen en cada unidad. Además, se deben señalar los componentes del perfil a los que apuntan dichos indicadores. Para el bachillerato técnico y los bachilleratos complementarios, los criterios los determinan los docentes en articulación con el currículo correspondiente. Duración en semanas indica la cantidad de semanas que se dedicarán al desarrollo de cada unidad de planificación. Recursos se refiere a los materiales digitales, libros y otros recursos que se planean usar para desarrollar las unidades. Observaciones. Aquí se anotan las novedades o problemas que surgen durante el desarrollo de cada unidad. También se pueden sugerir cambios para mejorar la planificación. La planificación curricular anual que sirve para crear las planificaciones de clase según el contexto, las necesidades y los intereses de los estudiantes se registrará en el portal Educar Ecuador, siguiendo las normas establecidas.